Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a aquellos que están en línea, a aquellos que están por conectarse. Estamos en este tiempo tan hermoso, en este culto de domingo, aunque sea desde casa. Como le comentaba, estamos en este tiempo que aprendiendo tecnología, aprendiendo cómo movernos, aprendiendo un poco a manejar todo esto. Así que van a perdonar la interferencia, van a perdonar lo que salga mal. Tengan misericordia de mí. Pero qué bueno que podamos estar reunidos en este tiempo, como siempre digo, a pesar de estos medios. Ya son 2 semanas de confinamiento, 2 semanas donde estamos viendo que la situación está empeorando en todo el mundo. Ya no es solamente en China, ya no solamente es en Italia, ya no solamente aquí en España, ya está llegando lamentablemente, trágicamente a toda Europa, a parte de Asia, África y en Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica está ya la infección cebándose con la vida. Está terrible la situación. Mas sabemos que solamente la mano de Dios puede traer en este tiempo una sanidad completa. Yo creo firmemente que la mano de Dios se va a hacer notable. Ahora, en este tiempo, hemos estado en un tiempo de 3 días de ayuno y oración, 3 días donde hemos podido dejar de consumir todo tipo de comida. Hemos estado involucrándonos intensamente en el Señor, meditando en el Señor. Y en este tiempo, algo que el Señor hablaba a mi corazón es que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Dios está discerniendo los corazones. Está pasando como por un colador los corazones de su iglesia, para ver si realmente su iglesia está involucrada realmente con el llamado que tiene de establecer su reino. Si realmente los corazones están en línea con el Señor. Porque fíjese que ahora no tenemos esos cultos presenciales y tenemos todo el tiempo para poder orar, todo el tiempo para poder meditar en la palabra, todo el tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Y realmente estamos haciendo de todo menos realmente buscar la presencia de Dios. Antes teníamos excusa. Antes decíamos, bueno, estoy trabajando, no tengo tiempo, vengo cansado, estoy estudiando, no tengo tiempo, estoy cansado, la faena de la casa, no tengo tiempo, estoy cansado. Pero fíjese que el Señor nos habló en Isaías 26:20, donde Dios nos está diciendo que debemos cerrarnos aún por un momento, un poco de tiempo, encerrarnos en nuestra habitación, encerrarnos en esas cámaras, en nuestra intimidad con el Padre, para que podamos recuperar todo ese tiempo. Escucha, ahora no estamos saliendo a trabajar, no estamos saliendo a estudiar, estamos en casa 24 horas, ya llevamos más de 15 días. Y escuche, tenemos todo el tiempo del mundo, pero entendemos que viene una gran opresión y sé y me consta de que en esa opresión no nos permite orar, esa opresión no quiere que estemos en la presencia de Dios. A duras penas nos cuesta leer la palabra, a duras penas nos cuesta orar durante la comida. Pero en este tiempo fue necesario que en estos 3 días fue un comando de parte del apóstol Alberto desde Bolivia, nuestros pastores, nuestros apóstoles. Y nosotros entramos en línea con ellos y entramos en línea con el Señor. ¿Por qué? Porque había mucho que orar, mucho que pedir al Señor. Y el Señor en este tiempo, como decía, me estaba mostrando que es el tiempo donde realmente se va a definir su iglesia. Se va a definir de aquellos que solamente buscan el beneficio del hacedor de milagros, solamente buscan el milagro, solamente buscan el ser complacidos por el Señor. Y también van a ser descubiertos los corazones que realmente buscan al Señor a pesar de las circunstancias. Y este es el tiempo donde su iglesia va a ser marcada, donde aquellos que sean fieles, aquellos que realmente entiendan los propósitos de Dios para este tiempo, donde el mundo ve muerte, donde el mundo solamente declara enfermedad, donde el mundo está viendo un gran temor, pero aquí su iglesia es donde tiene que levantarse.
Y cuando la palabra habla de un pequeño remanente, escuche, ese remanente son aquellos que realmente están dispuestos, aún en este tiempo, están descubriendo su corazón verdaderamente para el Señor. No tenemos que tener un corazón envuelto en el afán, en el temor, sino realmente un corazón que confía plenamente en aquel que es nuestro Salvador, en aquel que realmente tiene el control de nuestra vida. Dios nos decía en este versículo de Isaías 26:20 que encerrada la puerta mientras pasa este tiempo de ira, mientras pasa esta calamidad, mientras pasa este tiempo de dificultad, estamos en ese tiempo donde realmente vamos a buscar más que nunca del Señor. Es el tiempo donde yo me deleito porque me encanta escudriñar la Escritura, me encanta leer, me encanta escuchar predicaciones, me encanta seguir adorando y seguir alabando al Señor. Yo estoy en mi salsa, pero yo quiero hacerle llegar a usted, iglesia, que usted sea consciente de los tiempos de Dios. Estos son tiempos donde Dios está marcando a su iglesia escogida, su novia, aquella que va a ser llevada en las nubes, aquella que va a ser arrebatada. Estamos viviendo los tiempos verdaderamente, se puede decir que de las 10 vírgenes prudentes y las 10 vírgenes insensatas. Aquellos que son prudentes en este tiempo están buscando al Señor. En este tiempo no se están entreteniendo con nada. En este tiempo estamos buscando el tiempo que realmente necesitamos el rostro de Dios. No es un tiempo para ser como esas mujeres, esas vírgenes imprudentes, esas mujeres que no tenían aceite, esas vírgenes que lo mismo que ellas estaban en el mismo lugar, estaban esperando al mismo novio, pero no fueron prudentes de traer aceite suficiente como para poder realmente llenar esas lámparas mientras está esperando al novio. Escuche, iglesia, usted debe ser esa novia prudente, porque el novio está llegando. Todo lo que estamos viendo simplemente fue profetizado. Lo tenemos en Mateo capítulo 24 y 25. Usted puede leerlo tranquilamente en su casa y va a ver qué gran profecía tenemos ahí. Los últimos tiempos estamos viendo cosas que se están cumpliendo. Hay cosas que todavía se tienen que cumplir. Entienda algo, que no solamente es Mateo capítulo 24. Tenemos el libro de Daniel, tenemos el libro de Isaías, tenemos el libro de Jeremías, tenemos el libro de Apocalipsis. Todos son libros proféticos en los cuales si escudriñamos y vamos sacando de cada libro profético, es como un puzzle, vamos armando y nos damos cuenta que está encajando todas las piezas, y hay algunas piezas todavía que tienen que ser resueltas, que tienen que ser liberadas, pero escúcheme, estamos en los últimos tiempos. Así que en el temor del Señor les digo, conságrense al Señor, tenga su tiempo devocional con el Señor, tenga su tiempo también con la familia, tenga su tiempo para pasar con su esposa, con sus hijos, con su esposo. Es un tiempo para poder estar en comunión con la familia, pero sobre todo con el Señor. Amén. Así que en este día yo quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón en esta semana y esta mañana, después del fruto fiel, a las 6 de la mañana. Gracias a aquellos hermanos que se están conectando, que estamos en línea, los cuales podemos estar orando y estamos compartiendo el libro de Proverbios. Es un libro que trae mucha sabiduría. Y después seguí meditando lo que el Señor estuvo hablando en mi corazón y quiero compartir hoy algo porque en este tiempo lo que está fallando a su iglesia y es lo que más se tiene que levantar es en la fe. La fe es algo que muchas veces simplemente decimos, tienes que tener fe, pero realmente, ¿qué es la fe y por qué la fe? La fe, encontramos en la palabra que hay una regla de oro. Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, nos habla lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, ese versículo todo el mundo lo sabemos. Lo desciframos, quizás incluso lo podamos vivir, pero hay una regla de oro que es en la oración, una regla de oro en la cual nos dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que realmente Él existe. Esto es fundamental para poder tener fe. La fe se fundamenta en eso, en que Dios existe, en que Dios es real, en que Dios nos escucha. Ahora, hay una parábola en la Escritura y quiero que me acompañe. Hoy vamos a leer un poco de Biblia. No hay problema, ¿verdad? Por leer la Biblia.
¿no? Gloria a Dios, aleluya. Si tiene un problema con leer la Biblia, hacemos liberación vía Facebook también, hacemos de todo. Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1. Quiero que me acompañen su Biblia, quiero que tenga sus Biblias a mano, su libreta y su bolígrafo, porque vamos a compartir bastantes escrituras y quiero que tomen nota de palabras, de versículos, porque es sumamente importante para que después usted pueda seguir meditando. Amén. Lucas capítulo 18, verso 1. El Señor hablaba a mi corazón en este tiempo atrás esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola consistía en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos Jesús hablando esta parábola a sus discípulos. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuán importante es la oración para la vida de un cristiano. Cuán importante es no desmayar para la vida de un creyente. Sabemos que vienen tiempos de dificultad. Sabemos que nuestra vida cristiana no es color de rosa, como siempre les digo. Es una vida de constantes luchas, de constantes tribulaciones. La diferencia del mundo, que igualmente tenemos esas dificultades, es que tenemos a Cristo Jesús para poder soportar, para poder aferrarnos de su mano y poder avanzar y poder soportar todas esas pruebas, para poder soportar todas esas situaciones. Es la única diferencia, que tenemos a Cristo Jesús, aquel que nos da paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tanta dificultad. Ahora, él dice que había un juez que era malo, malote, pero había una viuda que cada día iba a pedir justicia. Y así que el juez, aunque si era malo o malote, decía que por hacer justicia, para que no le moleste más, va a hacer justicia. Y Jesús hace una pregunta a sus discípulos, diciendo, escuchen bien esa respuesta del juez. Ahora, si habéis visto que ese juez que es malo, le hace justicia a la viuda, ¿no será que Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará justicia a aquellos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Dios tapará sus oídos para no escuchar el clamor de sus escogidos, de su pueblo? ¿Dios cerrará sus oídos para no escuchar las peticiones, las rogativas de un pueblo que se levanta, de sus escogidos? Escuche, ya le expliqué hace un tiempo atrás, pero se lo vuelvo a recordar, la diferencia que hay entre escogidos y aquellos que son llamados. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los fieles. Los escogidos son aquellos que claman día y noche. Los escogidos son que en este tiempo no se paran simplemente a estar viendo televisión, no se paran simplemente a estar pasando el tiempo, pasando el ocio. No, es en este tiempo donde verdaderamente, como le dije al principio, Dios está cerniendo su iglesia, está viendo quién realmente son sus escogidos, quién es ese pequeño remanente que Él quiere escoger, que Él quiere llamar. Escuche, no sea simplemente un llamado nada más, sea un llamado, pero a la misma vez un escogido. Entonces Dios dice, Dios no va a responder a esos que están siendo escogidos. Pero la pregunta que me llamó mucho la atención y golpeó mi corazón es, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Estamos escuchando que estamos en los últimos tiempos. Yo mismo se lo he dicho, estamos en los últimos tiempos. Pero
A pesar de todas estas noticias que estamos viendo, de todas las pruebas que estamos viendo, a pesar de que todo que está ocurriendo, que está aconteciendo en el mundo, ¿será que su iglesia, sus escogidos, se van a mantener con fe? ¿Se van a mantener realmente con esa mirada puesta en Dios, en Jesús? Eso es lo que tenemos que mirar hoy en día, iglesia. Eso es lo que realmente tenemos que meditar. ¿Tengo fe en mi vida hoy día? Por si Cristo llegara, ¿tengo fe suficiente? ¿Es la fe lo que realmente me está haciendo mirar a Dios y me está poniendo de rodillas delante de su presencia? Como dije, vamos a tener dificultades. La vida del cristiano no es un camino de color de rosa, no es de rosas. Yo siempre me gusta decir que sí es de rosas, pero es una rosa, tienen espinas y las espinas hacen daño. Pero sigue siendo hermosa, la vida es hermosa, simplemente vamos a escoger vivirla de una manera o de otra. Yo escogí vivirla con Cristo, pero hay momentos de dificultad, hay momentos de prueba, momentos de tentación, momentos de caída, momentos de sangre. Nos pinchamos con las espinas y esas espinas nos hacen daño. Pero fíjese que dice en Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Jesús comienza a decirle un montón de cosas en el contexto, un montón de situaciones que van a acontecer. Pero Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, aquí tenemos una promesa tremenda. La promesa de que sí, que vamos a pasar por dificultades. La promesa de que sí, que vamos a pasar por problemas. La promesa de que sí, que vamos a pasar por enfermedad. Vamos a pasar por la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Vamos a pasar por escasez. Vamos a pasar por problemas. Pero confiad. Y la palabra confiad es realmente creer y obedecer. Allí en el Shabbat estuvimos viendo un poco la definición de esto. Puedes verlo en el vídeo anterior. Entonces, yo he vencido al mundo. Es la promesa de Jesús para nuestras vidas. Vemos también otra historia, donde Satanás pide a los discípulos de Jesús para zarandearlos. Y si usted es un discípulo de Jesús, tenga por seguro que Satanás ha pedido su vida para zarandearle. Mira que dice Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, está hablando a Pedro. Fíjese que siempre le llamaba a Pedro. Jesús le cambió el nombre en el momento que lo llamó, ya no será llamado Simón. Simón significa caña quebrada, Simón significa alguien que es inconstante, alguien de doble ánimo. Y le cambió por el nombre de Pedro, Pedro es de piedra, y piedra es algo duro, es algo sólido. Entonces ve cómo Dios cambió el nombre de algo inconstante a algo firme. Pero nuevamente Jesús le llama Simón, Simón. Dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Satanás os ha pedido para zarandearos. Es decir, el mismo diablo ha venido delante del Padre, porque sabemos que el diablo Satanás se presenta delante del Padre. Lo conocemos por el libro de Job, que cada día Satanás se presenta delante del Padre. También lo sabemos en Apocalipsis, que Satanás, el diablo, está delante del trono acusando a los santos. Satanás os ha pedido para zarandearos. Es por eso que muchas veces en nuestra vida vivimos momentos de zarandeo. ¿Por qué? Porque dice que Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Ahora, en el verso 32 hay una respuesta de Jesús a lo que yo me imagino este momento donde le dice Jesús a Simón, Simón, van a venir momentos complicados en tu vida. Van a venir momentos realmente de dificultad. Van a venir momentos donde es que Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces yo me imagino a Pedro como diciendo, bueno, Señor, yo soy discípulo tuyo, tú le habrás dicho que no, ¿verdad? Yo soy un hombre que te sigo, yo voy todos los días al culto, yo voy los domingos, voy los Shabbat, voy a las células, yo me reúno, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, yo soy bueno, yo no hago nada, yo tengo un camino de santidad, así que conmigo no es, ¿verdad? Son aquellos que no están cumpliendo. Y la respuesta de Jesús, totalmente sorprendente,
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¡Wow! ¡Qué respuesta, ¿no?, que da Jesús! Yo he rogado por ti, yo he pedido por ti, yo he suplicado. Esta palabra rogado es del griego deomai. Deomai significa suplicar, y suplicar es con llanto, suplicar es con un ruego en el corazón, con un corazón quebrantado delante de Dios. Es yo he orado por ti, yo he suplicado por ti, que no falte tu fe. No que no pases por esa dificultad. Jesús no oró para que no pasásemos por esa dificultad, por ese problema, por esa tribulación, sino que en el momento que pasemos por esos momentos tan complicados, tan difíciles, tan dolorosos para nuestra vida, Jesús ha dicho, yo he orado para que no te falte la fe. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad es cuando realmente abandonamos nuestra fe. En los momentos de dificultad es donde realmente estamos viendo si estamos pasando por ese colador que tiene Dios en su mano, ese colador en lo cual la fe nos hace que nos mantengamos en ese lugar y no podamos caer. En el momento en que estamos pasando por dificultad, estamos probando realmente si nuestro corazón está con Dios porque lo amamos a Él por lo que es o no por lo que nos puede dar. Así que algo tremendo nos está diciendo Jesús aquí. No vamos a evitar pasar por las dificultades. Simplemente Jesús oró para que nuestra fe no falle en el momento de dificultad. Y créanme que esto es un tiempo de dificultad. Yo entiendo que hay muchos hermanos, ustedes que me están viendo, muchos hermanos que quizás no tengan documentación legal y por tanto no pueden tener un trabajo en el cual puedan tener la seguridad de, bueno, me echan, tengo la seguridad por lo menos de un subsidio. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y cobran al día y es lo que es su sustento. Y esa es nuestra oración conjuntamente con la pastora. Estamos orando por ustedes, que tengan alimento. Ustedes saben que le estamos llamando, ustedes saben que estamos pendientes a través de sus líderes, de ustedes. Estamos hablando, estamos mirando realmente si Dios está proveyendo y estamos vemos la mano de Dios, que gloria a Dios, hasta la fecha a nadie le está faltando nada. Pero fíjese que en estos momentos de dificultad uno comienza a fallar su fe, comienza a fallar, a ser débil en la fe. Por eso en estos momentos de zarandeo vamos a ver realmente que Jesús oró por nosotros y si realmente nuestros ojos están puestos en Jesús. Lucas capítulo 22, 33 y 34. Es después de que Jesús hablara con Pedro. Satanás te va a zarandear, Pedro. Yo he orado que no te falte la fe. Pedro le dice a Jesús, ay Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es que Pedro se vino arriba. Pedro está diciendo, sí, me van a zarandear, pero no pasa nada. Yo me voy a mantener fuerte, yo voy a seguir firme, yo voy a seguir a Jesús. A pesar de todo, Jesús, tú y yo somos panitas, ¿no? Jesús le da una respuesta tremenda. Pedro, aquí, fíjese que le vuelve a cambiar el nombre. Ya no es Simón, ya no es caña quebrada, ya no es algo inconstante, sino que le llama algo fuerte. Y es algo tremendo. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos conocemos esta historia. Todos conocen a Pedro como el que negó a Jesús. Todos conocemos que fue Pedro el que en el momento de dificultad, en el momento que estaba siendo zarandeado, en el momento que se vio acorralado, en el momento que estuvo viendo cómo Jesús era golpeado, estaba siendo llevado delante del Sanedrín, iba a ser crucificado ante el temor, porque es normal que usted y yo como humanos tengamos temor. Es normal cuando no estamos confiando plenamente en Dios, nuestra fe comienza a flaquear y comienza a traer temor a nuestra vida. Pero en el momento que Pedro iba a estar en ese momento tan complicado, su fe comenzaba a fallar y negaría a Jesús. Pedro no fue el único que negó a Jesús. Usted y yo también hemos negado a Jesús.
En el momento que nuestra fe ha flaqueado, hemos estado negando a Jesús. Podemos alabarlo, podemos loarlo, podemos levantar nuestras manos, pero la palabra dice que mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto nos habla que no somos muy diferentes de Pedro y ni muy diferentes de los otros discípulos, porque todos dijeron lo mismo. Mira, vamos a Marcos capítulo 14, verso 31. Marcos capítulo 14, verso 31. Cuando Jesús le está diciendo, no, Pedro, tú me vas a negar. Pedro, cabezón de Pedro, decía, no, yo no te voy a negar. Dice este capítulo 14 de Marcos, verso 31. Mas él, está hablando de Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Wow, el Pedro lo tenía bien. Pero fíjese lo que dice este versículo. También todos decían lo mismo. O sea, todos los discípulos. Los 11 restantes también dijeron lo mismo. No, yo no te voy a fallar. No, yo te voy a seguir toda la vida. Yo voy a ser firme. A mí mi fe no me va a flaquear. No hace falta que ores por mí, Jesús, porque mi fe es firme. Yo sé en qué he creído. Escuchen. Todos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Simplemente conocemos a Pedro como aquel que negó. Pero en el momento, si usted lee las Escrituras, en el momento que estaba en Getsemaní, todos salieron corriendo. El único que sacó una espada para defender a Jesús fue Pedro. El único. Todos salieron corriendo. Todos. Pero solamente conocemos a Pedro como el que negó a Jesús. Ahora, me quedo fascinado con la Escritura cuando veo que si hay algo que fascina, que maravilla a Jesús, es la fe. A pesar de todas las pruebas que pasamos, a pesar de todas las dificultades que pasamos, es ahí donde realmente es probada nuestra fe. Nuestra fe no es probada cuando estamos en nuestro mejor tiempo. Nuestra fe no es probada cuando estamos pasando nuestra mejor temporada, cuando tenemos el bolsillo lleno, cuando tenemos la nevera llena. Cuando en el banco, en la cartilla del banco, tenemos algo de dinero. Cuando estamos con completa salud. Cuando nuestros familiares están alrededor nuestro. Eso no es realmente la fe. La fe se demuestra cuando estamos pasando por momentos de gran dificultad. Donde hay una enfermedad, donde hay un pronóstico, donde los médicos dicen que hasta aquí vas a llegar. La fe se demuestra en que solamente Dios tiene la única palabra para ese diagnóstico. Mientras el médico dice, vas a morir, Dios dice, vas a vivir para contar mi gloria. Aleluya. Así que, si hay algo que maravilla a Jesús, es la fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Y como les dije, en el versículo 6 dice que la regla de oro de la oración, la regla de oro de la fe, lo que es verdaderamente la fe, es creer de que Dios existe, de que Dios está, de que Dios responde a nuestras oraciones, de que Dios es una persona real para nuestras vidas. Veo las Escrituras y quiero relatarles 3 historias. Voy a intentar ser lo más breve posible. Pero hay 3 historias que demuestran una verdadera fe en tiempos de dificultad. Una verdadera fe en tiempos de enfermedad. Una verdadera fe en tiempos no solamente en una enfermedad o en un momento malo en nuestra persona, en nosotros mismos, sino también en una fe, en una enfermedad, en una situación difícil para alguien amado, alguien, un familiar cercano o un amigo. Y quiero contarles 3 historias que encontramos en la Biblia. La primera historia es la mujer cananea. La mujer cananea. Esto está en Mateo capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. Mateo capítulo 15, desde el 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Aquí vemos que la Escritura nos dice que esta mujer era extranjera, no era judía, era una mujer cananea. Pero ella sabe que solamente Jesús puede darle la misericordia que ella necesita. Ella estaba clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al pedir misericordia, ella estaba reconociendo que era una mujer pecadora. Aún no siendo una mujer judía, sabe que Jesús es el Señor, sabe que Jesús es el Mesías, porque lo está llamando Hijo de David. Y los profetas ya dijeron que el Mesías sería llamado Hijo de David. Así que ella sabe, esta mujer sabe que solamente Jesús puede sanar a su hija. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Wow. ¿Cuántas veces hemos clamado a Jesús? Hemos clamado a Dios y no hemos escuchado nada. Y muchas veces pensamos y muchas veces quiere venir desánimo a nuestras vidas, es que estamos pidiendo a Dios y no vemos respuesta. Estamos clamando a Dios y Dios no nos habla. Estamos pidiendo a Dios y no vemos solución. Estamos pidiendo a Dios y es más, se está empeorando la situación. Ahora, imagínase esta mujer clamando a Jesús, teniendo delante a Jesús, clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no responde nada. Qué cosa más dura, ¿verdad? Sigue diciendo este versículo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voz detrás nosotros. O sea, era una molestia para los discípulos que esta mujer vinieran gritando. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, no solamente que Jesús guardó silencio, no solamente que Jesús no respondió al clamor de esta mujer, sino que los discípulos encima comienzan a tratarla con frialdad. Oye, echa a esta mujer ya pesada que tanto está gritando, nos está molestando, está perturbando la paz que estamos con el Maestro. Aleluya, gloria a Dios, qué religiosos que somos. Nos molesta el clamor de nuestro hermano. Nos molesta el clamor del que tenemos al lado, que está pasando por una situación complicada. Jesús le da una excusa, Jesús le da algo, le da una explicación del por qué está guardando silencio. Dice que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizás esta mujer ya contaba con ese trato, porque ella no era de Israel, ella es de Canaán. Ella era una mujer extranjera. Capaz que ella ya estaba acostumbrada a que le trataran así. Ella se sentía como una marginada, como una rechazada por la sociedad. Era una mujer que estaba acostumbrada al dolor del rechazo. Jesús no le habló, los discípulos la rechazaban, pero sigue diciendo el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¡Wow! Esto es como la parábola que estamos viviendo o estamos contando al principio de la mujer, la viuda, con el juez injusto. Esa mujer que de tanto insistir dijo el juez, bueno, vamos a hacerle justicia porque me va a volver loco. Así que esta mujer dice que vino, se postró delante de Jesús. Se tuvo que pasar por delante de Jesús y postrarse, hincar sus rodillas, poner su rostro en tierra y pedir, socórreme. Imagínense, hágase una historia en su cabeza de cómo estaba fluyendo en ese momento. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, vemos aquí que la expectativa de esta mujer no la detiene. Ella tenía claro que quería un milagro. Ella tenía claro que solamente Jesús tenía ese milagro. Así que ella se postró delante de Jesús. Ella exige su ayuda. Señor, socorro. Jesús tenía ahí sus discípulos que estaban haciendo esa muralla, estaba cubriendo a Jesús, estaba diciendo, échala, nos está molestando. Pero fíjese que hay un atrevimiento de ella. A pesar de la humildad, a pesar de que ella sabía de que, como Jesús le dijo, no, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel, a ti no te toca, a ti no te pertenece. Jesús le da esa excusa
por la cual está ignorando. Y es que encima le llama perrilla, insulto, le llama perro. Y es que tenemos que entender algo. En la cultura hebrea, los perros eran los gentiles. Los perros eran aquellos que no eran judíos. Así que se refiere a los judíos como hijos. No está bien tomar el pan de los hijos, o sea, de los judíos, y echarlo a los perrillos, echarlo a los gentiles. La mujer, a pesar de ese insulto, no le hace caso. A pesar de ese insulto, ella sabe quién es y sabe quién es Jesús. A pesar de ese insulto, ella no desea perder la oportunidad que tiene por amor a su hija. No quiere perder la oportunidad de estar delante de Jesús para poder recibir ese milagro. Así que ella se postra, no le importa el insulto, no le importa que le hayan dicho. ¡Ay! ¿Cuánta diferencia con hoy día la iglesia, verdad? Hoy alguien se siente ofendido. Me voy de la iglesia. En esta iglesia no hay amor. El pastor, la palabra que dio fue para mí. Seguro que lo dijo por mí. Me voy. Se siente insultada. Aleluya. Gloria a Dios porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, aunque son migajas lo que Jesús le está dando, para ella es más que suficiente. Para ella es lo que necesita por amor a su hija. Por amor a su hija, no va a perder la oportunidad de tener ese milagro. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Aquí Jesús se maravilla. Oh mujer, él exclama, Jesús exclama, oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Fíjese que por la fe de esa madre, por la fe de esa mujer, que en un principio no le tocaba ese milagro. En un principio no le tocaba que su hija fuese liberada. Estaba endemoniada. Pero por la fe, por la gran fe que Jesús vio, se maravilló tanto de ver esa fe en esa mujer. Y lo que hizo en postrarse, en aguantar la humillación, en aguantar el desprecio de los mismos discípulos de Jesús. Por amor a mi hija, voy a soportar todo. Voy a seguir clamando, porque yo no me voy hasta que reciba mi milagro. Yo no voy a dejar de orar hasta que reciba mi milagro. Yo no voy a dejar de alabar al Señor hasta que reciba mi milagro. Yo no voy a seguir de ofrendar hasta que no reciba mi milagro. Yo no voy a dejar de danzar para el Señor hasta que no reciba mi milagro. Dice la palabra, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Aleluya. Toda la confianza de esta mujer estaba puesta en Jesús. Ella se postró, se fue delante de Dios. Y la Escritura nos dice en Hebreos 4:15, Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el apóstol Pablo, acerquémonos pues confiadamente. Y la confianza de esta mujer en Dios, la confianza de que el milagro solamente podía venir de Jesús, fue lo que le provocó que ella se pusiera delante de Dios, que ella se humillara delante de Dios, que ella adorara delante de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Era lo que ella estaba pidiendo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay hombre, no hay vacuna, no hay antídoto. Se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Solamente en Él está la solución. En Él podemos ir a clamar por misericordia. Solamente delante de Él podemos alcanzar el oportuno socorro. Así que vaya delante del Señor en estos tiempos difíciles. Vaya delante del Señor. No importa lo que esté pasando. Dios tiene
la solución. Aunque no lo escuches, pastor, es que llevo tiempo orando y ayunando. Sigue, no desmayes. La palabra nos decía la necesidad de orar, la necesidad de velar, la necesidad de clamar día y noche, hasta que veas tu milagro. Tenemos otra historia tremenda. Gracias, Espíritu Santo. Me acaba de traer a mi corazón el Espíritu Santo. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y comenzó a pelear con el ángel de Jehová. Y se hizo de madrugada y el ángel se tenía que ir. Dice, yo a ti no te dejo hasta que no me des mi bendición. Tú haz lo que quieras. Yo a ti no te suelto. Yo a ti no te suelto. Y es lo que usted tiene que hacer. No soltar la mano de Dios hasta que reciba su bendición. Agárrese de la mano de Dios. Pida socorro al Señor. El alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Otra historia que tenemos aquí, que podemos ver cómo Dios se maravilla en la fe de una persona. Es la mujer de flujo de sangre, capítulo 8 del libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Acompáñeme a la escritura. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ya, esta mujer tenía 12 años. 12 años sufriendo constantes pérdidas de sangre. Según la ley de Moisés, era inmunda durante todo el periodo menstrual. Pero esta mujer no solamente fue el periodo menstrual, eran 12 años con flujo de sangre. En Levíticos capítulo 15, verso 25. Levítico capítulo 15, verso 25. Dice la ley de Moisés que cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Y cuando una persona era nombrada inmunda, era una persona que no podía estar con la gente, mucho menos podía tocar a la gente. Hoy día, si usted tiene la necesidad de salir en este tiempo de confinamiento a comprar al supermercado, ya verá que hay normas de seguridad en el cual tenemos que estar separados 1 metro, 1,5 metros de una persona. Usted está tranquilamente comprando por el supermercado y se cruza con alguien, la gente como que le repele, como diciendo, no me toques, vete para allá. Más o menos, imagínese 12 años esta mujer sufriendo esa situación. 12 años que no podía estar con su esposo. 12 años que no podía estar con su familia. 12 años que la gente, sus familiares, sus vecinos no podían tocarla, no podían abrazarla. 12 años donde la gente le echaban a un lado. Era una mujer repudiada. Así que donde ella, incluso decía la ley que donde ella se recostaba, donde ella se sentaba, esa silla, ese cojín, esa cama, allá donde ella se pusiera, ese objeto era un objeto impuro. Esa mujer no podía ir al templo a adorar al Señor. Esa mujer era excluida de la sociedad. Entonces, nadie la quería en su hogar. Era una mujer abandonada a su suerte. Nadie la pudo sanar. 12 años con flujo de sangre, dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea, no solamente se sintió defraudada, burlada, gastó todo el dinero en todos los médicos. Estaba frustrada, estaba sola y frustrada. No había nadie que le encontrara la solución, el medicamento, el tratamiento para poder ser sanada. Así que en todo el tiempo de su flujo era inmunda y que no pudo ni siquiera encontrar sanidad en los doctores, en los médicos. Ninguno había podido curarla. Verso 44 dice, se le acercó por detrás. Fíjese que no fue como la mujer cananea que se pasó por delante y se postró delante de Jesús. No, esta mujer fue por detrás. Aleluya. Dice que se le acercó por detrás. O sea, no fue tan atrevida como esa mujer cananea. Dice que tocó el borde del manto. El manto es el talit. Manto de oración, ahora para que usted de una manera visible pueda darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esa mujer, dice en otro evangelio, esta misma historia, que la mujer
pensó que simplemente con tocar el borde de su manto. Este es el manto de oración. En cada borde, en los 4 bordes del manto, tiene esta tira. ¿Sí? No sé si lo pueden ver bien. A ver, un momentito. Vamos a ponerlo por aquí. La tira tiene, no se podrá apreciar mucho, pero tiene una serie de bolas. No sé si lo ve aquí. ¿Sí? Y después tiene una serie de hilos dándole vueltas. Aquí hay una cierta cantidad, aquí hay más y aquí más. O sea, va de menor a mayor. ¿Ok? ¿Están viendo? ¿Sí? Bien. Esto es el borde del manto. Esto es el talit. Y estos son los flecos. En los flecos está el nombre de y representa las 613 leyes de Moisés, las cuales 365 son maldiciones y 248 son bendiciones. Entonces la mujer estaba cansada de aferrarse a los médicos. Lo que la mujer hizo fue aferrarse a los nombres, al nombre de Dios. Ella se aferró al nombre de Dios y estaba reclamando las bendiciones de Dios. Estaba consciente de que estaba tomando las promesas en sus manos para poder ser sanada. Y algo poderoso ocurrió. Dice que al instante se detuvo el flujo, de su sangre. Al instante. El momento que ella tomó el talit, el borde del manto de Jesús, tomó las promesas, tomó el nombre de Jesús, el nombre de Dios, allí ella estaba tomando la bendición de Dios, las promesas de Dios. Yo tomo la promesa de Dios. Yo creo que este es el Hijo de Dios. Yo creo que este hombre es el Salvador, es el Mesías. Por tanto, yo me tomo del nombre de Dios y yo quiero recibir mi milagro. Y la fe de esa mujer al instante dice que le detuvo el flujo de sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. No estoy loco. Hágame en caso, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! Jesús notó un toque diferente entre toda la multitud. Imagínense esa historia. Jesús estaba rodeando de tanta gente que quería milagro, quería algún selfie, algún autógrafo. Alguien quería algo. Todo el mundo quería tocarlo. Todo el mundo quería un milagro. Todo el mundo quería abrazarlo. Pero algo ocurrió, algo diferente. Y fue un toque de fe. El toque de fe hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Una oración de fe marca la diferencia. Una oración de fe hace que nosotros podamos sacar ese poder de Dios para nuestras vidas. Un toque diferente. Jesús sabe cuando hay una oración de fe o cuando hay una oración superflua. Jesús sabe cuando hay una oración de fe o cuando hay una oración para quedar bien. Jesús sabe donde hay un corazón contrito y humillado delante de Él, orando con fe para recibir su milagro. Y este es el tiempo, iglesia, donde la iglesia debe moverse en fe y clamar por fe y declarar y decretar por fe de que este tiempo de enfermedad, este tiempo de escasez, este tiempo donde estamos viendo tanta muerte y tanta enfermedad, tiene que ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo. Dice el verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que fue descubierta cuando Jesús dijo: alguien me ha tocado. Wow, ese he sido yo. Dice que vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, hija. Fíjese, la mujer tenía miedo a ser descubierta. La mujer comienza a temblar delante del Señor, delante de Jesús. Escuchen, no es que tuviera miedo. Miedo tienen los demonios, dice la palabra, y huye al nombre de Jesús. Ella cae delante de sus pies, temblando.
hacia una reverencia de adoración. Debemos acercarnos a Dios sin temor. Dios es nuestro Padre. Dios es aquel que realmente trae ese amor a nuestras vidas. Hay algo en nuestro interior en el cual decimos Abba, Padre, el cual nos hace gemir, el cual nos hace clamar de nuestro interior. Hay algo que clama Abba, Padre. Y Abba es una expresión hebrea que habla de cariño. Es como decir papito, mi papito. Wow. No es un padre, es un papito. Y esa mujer se acercó delante de Jesús temblando por lo que estaba aconteciendo y le reveló todo lo que había pasado. Le reveló de que sí, que había sido una mujer inmunda, le había pasado 12 años con flujo de sangre, pero al instante, en el momento que ella creyó en el nombre de Jesús y agarró ese borde, ese talit, agarrando las promesas de Dios, si tocase el borde de su manto, seré sana. Aleluya. Otra historia que tenemos aquí en la palabra del Señor, de tantas, simplemente he cogido 3, porque si no estaríamos extendiéndonos largo tiempo. Otra historia es la de Jesús sana al siervo de un centurión. Esta palabra tiene una tremenda revelación. Quiero que tomen nota, pongan mucho oído y atento. Amén. Dice Lucas, capítulo 7, del 1 al 10, encontramos esta historia. Lucas capítulo 7 del 1 al 10, pero yo quiero leerle en otro evangelio, el evangelio de Mateo, que es el Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, pero esta historia, como digo, lo están también en el libro de Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí tenemos que ver varios conceptos. Lo primero, ¿qué es un centurión? Un centurión es un oficial romano en el cual tenía a cargo 100 soldados. Dice que este centurión vino delante de Jesús rogándole. Y esta palabra rogándole significa llamar aparte, es tomarlo en privado. ¿Para qué? Para pedirle algo en especial, pero con humildad y como un favor. Es como decir: Jesús, ven un momentito aquí aparte, yo te ruego, te voy a pedir un favor. ¿Qué ocurre? Mire, es que tengo un criado que está postrado en casa. Fíjese que es un criado, no es un familiar, como la mujer cananea. Y como la mujer del flujo de sangre no era para ella tampoco, sino que era un criado, era alguien que no era un familiar. Y estaba en una situación crítica, estaba prácticamente en el lecho de muerte, paralítico, gravemente atormentado. Está diciendo esta palabra, este versículo. Ahora, si se acuerdan un poco en el contexto, debía explicar. Jesús viene del Sermón del Monte, donde conocemos también por las bienaventuranzas. Y en el mensaje anterior yo les hablé acerca de que ese mensaje Jesús comenzaba a decir que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen, tenemos que hacer el bien a aquellos que nos aborrecen y tenemos que orar por los que nos ultrajan. Este es el mensaje que Jesús estaba diciendo, este es el contexto. Ahora, cuando este hombre, este centurión se le presenta, este centurión representa al ejército opositor, era el que había invadido Israel, había invadido Judá y estaba totalmente subyugado por el Imperio Romano. El Imperio Romano cobraba impuestos, el Imperio Romano los excluía, por eso decía que si te da una mejilla de la otra, que si te pone a llevar su equipaje, llévalo 2, una milla llévalo 2, una milla extra, etcétera, etcétera. En ese contexto, entonces, vemos que este centurión está representando a un opresor, alguien que estaba machacando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ahora, ¿cuál sería la reacción? Jesús dice en el versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vemos que lo que Jesús estaba enseñando, él mismo lo ponía en práctica.
Él no podía decir hacer esto y él no hacerlo. No, él mismo en la Escritura dice, hacer lo que dicen los fariseos, hacer lo que dicen los fariseos, pero no hagáis lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos decían lo que la ley se tenía que hacer, pero ellos no lo hacían. Así que Jesús mismo, miren lo que ellos hacen, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que Jesús hacía lo que él predicaba. Predicaba y hacía, predicaba y hacía, enseñaba y hacía. No simplemente hacía una teoría, sino que él mismo practicaba lo que estaba enseñando. Así que cuando vino a este centurión, un hombre opositor, un hombre que estaba representando a aquella oposición, aquel imperio que estaba machacando al pueblo de Israel, al pueblo judío, él no tuvo problemas. Yo iré y le sanaré. En Lucas capítulo 7, que va en línea con este pasaje, vemos que este hombre era un hombre respetado, un hombre querido, un hombre que amaba al pueblo de Israel. No en sí no era un hombre malvado, sino que era un hombre que amaba al pueblo de Israel. Incluso dice la palabra que le había construido una sinagoga. Así un poquito conocemos más la vida de este hombre. Ahora, verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, yo quiero pararme aquí un momentico y esto es sumamente importante, tome atención. Esta expresión, no soy digno, es el centurión diciendo, no me merezco que vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque aún tenía situaciones que arreglar en su vida. Habían cosas en su vida que no estaban muy en línea, muy correctas para lo que él sabía que era la santidad. Él creía que Jesús era el Mesías, creía que Jesús era el Hijo de Dios. Este hombre creía que Jesús realmente era aquel que podía sanar. Él había escuchado hablar de Jesús. Él había escuchado los milagros que Jesús estaba haciendo. Él había escuchado los milagros. Los ciegos estaban viendo. Los paralíticos estaban siendo levantados. Entonces estaba viendo que Jesús no era un hombre normal. Así que cuando él dice, no soy digno, es que hay cositas todavía en mi vida que no están muy bien, no soy digno, no soy merecedor de que tú entres en mi casa. Y muchas veces somos igual, muchas veces nos comportamos de la misma manera, no nos sentimos dignos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Hay pecado, incluso pecado oculto, que necesitan ser eliminados. Y por eso muchas veces no nos sentimos dignos delante del Señor. Muchas veces no queremos orar porque no nos sentimos merecedores de estar en la presencia de Dios. Ahora, sigamos diciendo que, viendo que aquí dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, este centurión tenía confianza en la palabra de autoridad de Jesús. Esta palabra que dice decir, di la palabra, es una ordenanza, es la palabra, es el logos, es ordena la palabra que crea. Es decir, entendemos esto, solamente di la palabra, o sea, tienes que decir la palabra, esa palabra logos, que es la palabra que crea. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si Jesús era el verbo, aquí está hablando de Jesús, porque el verbo era Dios, y Jesús es Dios. Si en el principio Jesús era el verbo, era el logos, era la palabra, todo fue hecho por él. Sin él, nada puede ser hecho. En Génesis capítulo 1 vemos la creación. Y cada vez que iba a crear algo, la palabra nos dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y cada vez que él decía algo, se creaba, hágase la luz, y la luz se hacía. Y él dijo, hágase la oscuridad, y la oscuridad se hacía. Hágase la tierra se hacía. Entonces, cada vez que él declaraba logos, se hacía. Ahora, otro concepto que encontramos aquí. Él decía, mi criado sanará. Y la palabra que encontramos aquí, criado,
es el griego pais, como país, como nación, pero sin acento, pais. Y este pais es un esclavo sexual. Y tenemos que entender un poco la cultura greco-romana de aquel entonces. Existía una figura de esclavo, de siervo, en el cual era una gente que solamente la gente de alto estatus, de gente de posición alta, podía tener un esclavo sexual. Y podemos decir que este centurión, ese no soy digno, se debía a que ese siervo que tenía, su criado que tenía en casa enfermo, era su esclavo sexual, era su criado sexual. Fíjese en Lucas, capítulo 7, el verso 4 y el verso 7, nos dice también la palabra digno, pero la palabra digno que nos habla aquí es una palabra axios, que significa merecedor, alguien merecedor de alabanza. Pero cuando habla acerca de que no soy digno de que entres bajo mi techo, de que vengas a mi casa, en el versículo 6 de Lucas, por ejemplo, encontramos que esta palabra digno en el original es hikanos, que significa apropiado, es igual, tiene que ver con la integridad. O sea, no soy apropiado, no soy íntegramente correcto. Hay algo en mí que no está bien. Es por eso que cuando vamos al original podemos encontrar este tesoro. Podemos ver que este centurión no era un hombre completamente íntegro. ¿Por qué? Porque tenía una relación homosexual, una relación de pecado que para Dios es pecado. Entonces, continúa diciendo el verso 9 de Mateo 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, aquí el centurión está diciendo, mira, yo creo que tu palabra, solamente con que digas tu palabra, no es necesario que vengas a mi casa, porque yo sé que tengo cosas que cambiar, pero yo sé que si tú lo dices, va a ser hecho. Yo sé que si tú lo mandas, va a ser hecho. Entonces dice la palabra en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, aquí vemos que la fe del centurión motivó la gracia de Jesús para concederle el milagro. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que este centurión, su vida iba a ser cambiada. Sabiendo que este hombre, al ver el milagro, iba a ser cambiado. En este momento, él se gira a todos aquellos sus seguidores que van detrás de Jesús, le dicen, mira Israel, ¿estáis viendo? ¿Veis este hombre? No es digno, pero por la fe de él, esta misma fe, se supone que ustedes deben tener. Dice la palabra en el versículo 11 y al 13, dice que este hombre va a su casa y en el momento en que Jesús fue declarando la palabra de sanidad, dice la palabra, que como creíste te sea hecho. En ese momento, en aquella misma palabra, el criado fue sanado. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Cuando la fe es puesta en práctica, cuando la fe en medio de la adversidad es puesta en práctica, vemos los milagros de Dios. Cuando Pedro estaba en la barca, sin pescar nada durante toda la noche, Jesús le dijo, boga mar adentro, echa la red. Ay, pero si he estado toda la noche pescando. Boga mar adentro y echa la red. Ay, he estado toda la noche pescando y no he pescado nada, pero por tu palabra la voy a echar. Dice que esa pesca fue la pesca milagrosa, gran cantidad de peces. Y es que cuando confiamos en su palabra es cuando realmente vemos los milagros. Cuando confiamos en su palabra es cuando realmente vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en su palabra y no en la palabra de hombres, sino en la palabra de Dios, que dice que somos sanos, que dice que somos prósperos, que dice que somos los hijos de Dios, que dice que somos aquellos que realmente heredamos la vida eterna. Cuando creemos en su palabra, los milagros
milagros comienzan a crear en nuestras vidas. Así que crea en este tiempo, crea en este tiempo. Tenemos la mujer cananea como ejemplo, tenemos esa mujer con el flujo de sangre, tenemos este centurión que aún estando en pecado, Dios vio su corazón, vio la motivación de su darle ese. Necesitamos creer, ver la mano de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Por eso en esta mañana yo les exhorto, yo les animo a que ustedes confíen en Dios en este tiempo tan complicado, en este tiempo donde es adverso, donde quizás todo se pone todo en contra nuestra. Más tenemos que confiar en la palabra del Señor. Es cuando más tenemos que confiar en la palabra que nos revela nuestro espíritu, la palabra que realmente vamos a ver que va a hacer el milagro en nuestras vidas. Estamos en los últimos tiempos, pero sabemos que el milagro va a ocurrir, sabemos que el milagro va a acontecer en nuestras vidas, sabemos que el milagro sí o sí va a venir, quizás no somos dignos, no nos sintamos dignos, pero Él está viendo el corazón. Que cuando hay un corazón que se humilla, que cuando hay un corazón que realmente se postra delante de Jesús como esa mujer, sin importar que le dijeran nada, sin importar que le insultaran, sin importar que le rechazaran, ella buscó su milagro, ella confió en Jesús, confió en aquel, el único que puede traer el milagro a sus vidas. Si tan solo te atrevieras a tocar el borde del manto del Maestro, si tan solo te atrevieras a postrarte delante de Él, como esa mujer cananea, aunque no escuches su voz, sigue confiando, sigue creyendo, sigue viendo su mano sobre tu vida. Sigue viendo la mano de Dios extendiéndose. Porque tarde o temprano el milagro va a ocurrir. Porque Él quiere, Él está esperando ver un toque de fe para que poder salga de Él para tu vida. De milagro, poder de sanidad. Para que ocurra el milagro que está esperando. Para que ese cáncer se seque en el nombre de Jesús. Para que esa provisión llegue. Para que esa documentación legal llegue a tu vida. Sigue creyendo. Pon tu mirada en Él. Tómate del manto. Del borde del manto. Póstrate delante del Señor. Humíllate. Cree en su palabra, cree en el poder de su palabra, en el poder de sus promesas. Cree en Él y Él hará. Solamente cree en Él y Él hará. Estamos en el tiempo de creer, estamos en el tiempo de ver que si realmente vemos que su palabra es verdad, si realmente tenemos fe en estos tiempos de dificultad, vamos a sentirnos dignos. Vamos a sentirnos dignos para adquirir sus riquezas en gloria. Aleluya. Aleluya. Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que seas sanado en el nombre de Jesús. Y este es el tiempo que tú necesitas ponerte delante de Dios para que Él te mire a ti y te llame por hijo. Ponte delante del Padre para que Él te vea y diga: este es mi hijo en el cual voy a conceder la petición de su corazón. Quizás no te sientas digno como ese hombre, como ese centurión. Quizás no te sientas digno porque estás luchando con un pecado.
Pero este es el tiempo que puedas venir delante de su presencia en arrepentimiento verdadero, en arrepentimiento genuino, en Teshuvá, volviéndote al Padre. Si quizás no te sientas digno de recibir su misericordia, de su gracia, quizás no te sientas. No soy digno de que entres tú en mi casa. Oh Señor, No soy digno de que entres tú en mi casa. Jesús, aquí está nuestra vida delante de ti. Una palabra tuya yo me sanaré. Di una palabra tuya y yo seré libre. Di una palabra tuya y yo seré sano en el nombre de Jesús. Tuya yo me sanaré. Di una palabra, Señor. Di una palabra, aunque no sea digno, di una palabra. Yo me sanaré. Porque quiero ser libre Solo dime una para poder ver los milagros en mi vida. sanaré. Para que mi fe no flaquee, Señor. Para que mi fe no falle en el momento de dificultad. Yo tendré vida. Dame aliento, Señor. Dame de tu aliento de vida, Señor. Para que yo pueda volver a levantarme. Para que yo pueda volver, Señor, a mirarte. Oh, Señor. Aliento tuyo más que suficiente, Señor. Para que hoy día, Padre, pueda venir delante de ti. Y poder ver, Señor, que a través de tu palabra, Señor, voy a ver los milagros. A través de tu palabra yo voy a ver la sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta esa palabra, Señor. Porque aquí están tus hijos para recibirla. Aquí están tus hijos, tus remanentes que creen, Señor, que viene el tiempo, Padre, el cumplimiento de tu palabra para nuestras vidas. En medio de esta adversidad, en medio de este problema, Señor, seguimos confiando en ti, Señor. Míranos. Una mirada tuya, Señor, y nuestros ojos serán abiertos. Una mirada tuya, Señor, y nuestros ojos serán abiertos. Aleluya, Señor. Padre, en esta mañana te di gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana que han estado conectados, Señor, recibiendo este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, Padre, que le des fortaleza, Señor, que no falle su fe, Señor, en los tiempos de dificultad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo los bendigo, Señor, en esta hora. Declaro, Padre amado, Señor, tu bendición sobre su vida. Declaro, Padre amado, Señor, tu mano poderosa sobre sus cabezas, Señor. Hoy, Padre, al instante, Señor, son sanados en el nombre de Jesús. Hoy al instante, Señor, son sanados. Creemos, Señor, porque tú sueltas tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es certera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Lo creemos y lo declaramos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan hermoso. Espero que sigan firmes en la fe. A pesar de la lucha, de los problemas, usted tiene a Cristo de su lado. Tiene al campeón de campeones. Así que no temas, no desmayes. Continúa firme. Quiero agradecerle su asistencia, su fidelidad con el Señor. Saludos de la pastora Angie, de mi familia. Les amamos, les bendecimos. Agradecerles su fidelidad con el Señor. Hay hermanos que nos están enviando el comprobante de los ingresos de sus diezmos a la cuenta directamente de la iglesia. Gracias, porque sabemos el gran sacrificio que ustedes están haciendo, que estamos haciendo para continuar al frente, para continuar adelante. Gracias por su fidelidad, por su amor con el Señor, con la obra. Sabemos que este tiempo es un tiempo que va a terminar pronto, y este tiempo, como dice la palabra, no se puede comparar con la gloria venidera. No se puede
comparar con los milagros que vamos a ver en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Viene un avivamiento como nunca antes. Seguimos orando por los 120. 120. Seguimos clamando, seguimos creyendo. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Un beso en el corazón. Shalom. Aleluya.